¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí, yo sí. Ahora te escucho yo también. Pues sin casco ni nada. Pues señores, tenemos aquí a Pedro Insua, que es escritor, filósofo, periodista, un artista, como el que dice. He tenido la suerte de tenerlo ya aquí un par de veces y el otro día estuvimos charlando un poquito por encima de algo de que siempre dudamos los españoles en general. ¿Desde cuándo existe España? Entonces, pues es de ahí por donde vamos a empezar a hablar los dos. De los dos, bueno, nuestra opinión. ¿Desde cuándo existe España? La mayoría de nosotros tenemos interiorizado fechas como 1492, los decretos de planta alta en 1700, en 1812, que todo el mundo dice, no, España solamente existe desde hace 2 siglos. Y yo siempre digo que no puede existir un país moderno cuando no tiene las instituciones modernas, ni el progreso moderno, ni los derechos modernos de un país actual. Entonces, Pedro, ¿desde cuándo empieza España? ¿Desde cuándo podemos hablar de España? Oye, hay como... Vuelvo a oír los sonidos. Oigo ¿Sí? doble, no sé si... Pues un segundito, vamos a probar todo el casco. Un segundito. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tengo un gimnasio aquí debajo de mi casa y está el gimnasio pum, 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 hasta las 7:30. A ver si es eso. A ver, Es que ¿me oigo... escuchas ahora? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a Pero es mí? que yo no escucho. Ahora no me A ver, escuchas. Y hay espérate, como no escucho, no retroceso. escucho, no escucho, no escucho. Espera, espera, espera. No escucho, no escucho. A ver, a ver. Un segundito. Un segundito. ¿Mejor ahora? Bueno, sí. ¿Tú me Sí, oyes a mí? sí, te oigo bien. Es que hablo y me escucho y hay retroceso. O sea, solo quitarlo. Dos veces. ¿Nos escucháis bien a nosotros, a los que estáis aquí escuchándonos? Parece que nadie opina. Creo Sí se que escucha. bien. Sí se escucha. Que, que nada, que lo que estabas contando en general. Que sí. Dicen por ahí que sí que se escucha. Bueno, vamos Bueno, a ¿desde intentar. cuándo? Lo que comenzamos como antes. En España tenemos esa duda. ¿Desde cuándo existe España? La Bueno, mayoría de pues la gente, bueno, la mayoría de la gente habla siempre de las mismas fechas. Que si 1812, que si 1700 con los decretos de planta alta, que si la Concordia de Segovia, que si los reyes católicos se casan, que si los reyes católicos toman Granada, que etc, 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 que es lo que opina todo el mundo. Y yo siempre lo que he dicho, que no puede existir un Estado moderno cuando no hay instituciones modernas. No hay derechos modernos, no hay democracia, no hay nada. Entonces, pues, ¿desde cuándo podemos decir que existe España, Pedro? ¿O que existe esa nación española o ese Estado? bueno, a ver, hay que distinguir los distintos sentidos de nación. Hablamos de España, es un concepto muy genérico, puede llegar a serlo, ¿no? Y entonces, voy a bajar el volumen mío, porque es que si no me oigo, ¿me oís bien? ¿A Pedro lo escucháis bien? ¿Me oís bien? Es que hay retroceso y me vuelvo loco, porque me escucho a mí mismo. ¿Me oyen bien ahora? Sí, yo te escucho bien, ahora sí. Vale. Bueno, pues hay que distinguir los distintos conceptos que se puede hablar de España. España como idea genérica, por ejemplo, lo que sé, Domínguez Ortiz habla de 3 milenios de historia. España, 3 milenios de historia, ¿no? 3.000 años de historia, ¿vale? Porque España se refiere, claro, a la España actual y hay una especie de concepción de que todo lo anterior es una especie de preparatio para lo que llega después. Pero, claro, hablar de los celtas y de la Atene, Hallstatt, las invasiones célticas y tal y cual, como aquello, o los íberos, o los layetanos, o los, Sí. yo qué sé, los mismo tartesos, los turdetanos, tal, como españoles, pues es un poco absurdo, ¿no? No tiene sentido porque España es una noción que implica
implica confrontación con el Islam, implica una serie de cosas que si no se dan previamente, pues no tiene sentido hablar de España, ¿no? La tesis que yo sostengo en un nuevo libro que saldrá en febrero, bueno, que ya está en prensa y que está planeado, está agendado, digamos, en la editorial Ariel, es una tesis acerca del origen de la nación española, España como nación, no exactamente como Estado, sino como nación. Entonces, es decir, el grupo étnico, vamos a llamarlo así, la gens, los españoles como tal, con los aspectos del vivir hispánico, como diría Américo Castro, eso surge, que hoy podemos reconocerlo a partir de la nación actual, lo que es la vida española en la península hoy en día, que a partir de la actualidad. Para historiar algo hay que partir de la actualidad, de lo que hoy es España. Hoy, ¿qué es la nación española? Pues una, un Estado que está reconocido en las Naciones Unidas, con 47 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Toda una serie de características, con una estructura, por ejemplo, una jerarquía urbana muy determinada, con Madrid como capital, bueno, una serie de atributos. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es que tiene una lengua común, que habla un mismo idioma, que es el español, y se llama español porque se habla en toda España, precisamente. Entonces, se trata de saber cuándo surge este bloque, es que el bloque nacional, cuándo surge, como tal nación. La nación implica la generación de nuevos, es decir, la nación es un concepto antropológico en principio, que después se cruzó en el siglo XIX con cuestiones políticas, se convirtió en un concepto político, la nación política, ¿no? Una transformación dentro del antiguo régimen y tal igual. La cuestión es cuándo surge lo que hoy llamamos España como nación. Esta es la cosa, ¿no? Entonces, uno de los hilos que a mí me entiendo que es una pista para llegar al origen es la lengua, precisamente. ¿Cuándo es el primer momento en que aparece esta lengua y empieza a convertirse en una especie de coinec en que toda la península empieza a hablarse? Y entonces no se puede ir más atrás del siglo XIII, Fernando III, ¿no? con Alfonso X. La décima, ¿verdad? Con Fernando III y Alfonso X. Es decir, eh, el bloque que hoy podemos reconocer como España, con una jerarquía urbana determinada, que implica la unión entre Burgos y Sevilla, por ejemplo, todo lo que es la estructura económica que implica las merindades, los merinos, o sea, la estructura de una economía basada en la ganadería, todas las vías pecuarias, todo esto, hasta que no se constituye todo eso, no se puede hablar de España propiamente dicho. Entonces, la idea es la siguiente, básicamente. España es una idea de frontera, implica una frontera contra el Islam. Entonces, tras la caída de la Hispania visigoda, que es una provincia romana prolongada, es la prolongación de la Hispania romana, los visigodos no son españoles, esta es una idea fundamental, ni los romanos, por supuesto, es decir, Hispania es una provincia romana y tiene su centro, es excéntrica respecto de su centro político que es Roma. Después lo que hacen los visigodos es poner el centro en Toledo, pero sigue siendo una prolongación de una provincia romana. No hablan español, hablan latín. Sí. Los visigodos hablan pues una lengua, lo que pues, es el mozárabe, una especie de latín vulgar y demás, pero no es español, tampoco. No forman ciudades los visigodos apenas. No hay ciudades nuevas. Y lo que ocurre es que con el 711 el reino godo se desmorona totalmente. Se destruye, se hunde. Y no hay reconstitución del reino godo. Esto es lo fundamental.
La reconquista no es una reconstitución del reino godo en ningún momento, a pesar de que la ideología sí lo pudiera considerar, pero es ideológico, no es real. No se constituye ni el palacio, ni el aula regia, ni ninguna institución básica goda se reconstituye. Entonces se construye otra cosa. Entonces, el reino godo es una estructura histórica que va del siglo VI, Ataulfo y demás, los dos reinos, el reino de Tolosa y el reino de Toledo, y termina en el 711, se desmorona totalmente. Es una entidad histórica, pero no somos herederos del reino godo en absoluto. ¿Y por qué Ataulfo se le considera el primer rey de la monarquía hispánica? Pues por razones ideológicas, Vale, vale. posteriores, creadas por los cronistas, básicamente por Alfonso III, por los cronicones de Alfonso III, las crónicas bueno, de diversas cosas que no son las de Alfonso III, pero pues, son las más importantes. La crónicas de Sebastián y la crónica, es decir, las dos crónicas de Alfonso III son las que generan toda esa ideología. Pero bueno, ahora lo vemos. Vale. Entonces, aquí se trata de lo siguiente. Cuando los islámicos entran, conquistan el reino godo, la respuesta en la cabeza de Pelayo, la respuesta es una constitución de una monarquía. Una monarquía en el norte serrano, como dice Sánchez Albornoz, se forma una estructura política muy precaria en un principio. Tras la batalla de Covadonga se supone, Covadonga es un nombre del siglo XIII. La batalla de Covadonga ni siquiera se llama así, ni siquiera el monte en el que tiene lugar eso no se llama así en el siglo VIII. Es un nombre que se pone en el siglo XIII, precisamente Alfonso X lo pone. Entonces, digamos, esa batalla, que desde el punto de vista teológico-político se entiende que es, de nuevo, es una batalla que representa el encendido del cristianismo otra vez al apagarse con Guadalete, una especie de interruptor que se le dio en Guadalete, la victoria musulmana de Guadalete, se apaga el cristianismo en la península y se enciende con Covadonga. Pero claro, ese apagarse y encenderse no son procesos nacionales, son procesos muy puntuales. Entonces, no aparece de repente la nación española que se enciende en el siglo VIII con la batalla de Covadonga, en el año 722, que estaba ahí refugiada la nación española. Esta idea es completamente tergiversada. Que estaba refugiada en Covadonga la nación española y se libera, como si fuera un libertador nacional, Pelayo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido en absoluto. No es una nación que se refugia, una nación secuestrada. Por ejemplo, los árabes como si fueran presos y la nación libre en el norte. No, España no es una nación, aún no está constituida. Son restos del reino godo que se quedan dispersos. Y lo que surge no va a ser el reino godo, va a ser otra cosa. Entonces, esto es fundamental. No es una nación presa, serían los mozárabes, o libre en el norte, y Pelayo es un libertador que tiene ya en la cabeza la recuperación. No, eso no es así. Entonces, se forma una estructura política, un principado, porque Pelayo es nombrado princeps, tirando de instituciones, por ejemplo, la del los comités, instituciones godas, efectivamente, ¿no? Pero que van a tener una estructura diferente. Se utiliza ese linaje, digamos, la estructura linajuda del comités, por ejemplo, de Cantabria, el conde de Cantabria, pues la hija, la hija del conde de Cantabria, Pedro, se casa Pelayo con ella y así parece que se liga a pues, una estructura de origen visigodo y tal, ¿no? Rodrigo era conde de la Bética, ¿no? Rodrigo. Entonces, hay una vinculación con los godos como justificación del dominio político, pero lo que se forma es otra cosa.
Entonces, esa estructura política que se forma de nuevas consigue cohesionar a aquellas gentes que están en el norte, que habían sido poco romanizadas en general. De hecho, la tesis de Barbero y Vigil prueba arqueológicamente, a pesar de lo discutible que pueda ser su tesis, hay pruebas arqueológicas que dan Barbero y Vigil acerca de, por ejemplo, el paganismo de muchos de aquellos pueblos, de aquellas gentes, cuando Roma ya era cristiana. Estamos hablando del siglo V, VI, o sea, después del Concilio de Nicea, después el cristianismo era completamente establecido en Roma, y sin embargo, en el norte serrano, o sea, en la provincia cantábrica, sigue habiendo paganismo. Esto es prueba de que no está muy romanizado. Roma es cristiana, ya, sobre todo después de Constantino y demás, ¿no? Entonces, esa falta de romanización de esa zona, los visigodos también le cuesta entrar. La tesis de Barbero y Vigil es que ahí se forma una especie de limes que Augusto tiene que fijar pues un campamento romano permanente, ¿no? Que es León, ¿no? La fundación de León y tal igual, ahí pues, una especie de limes con unas empalizadas, con unas estructuras militares que están ahí presentes y después aparecerán en la historia de España, ¿no? Amaya, por ejemplo, bueno, etcétera. Entonces, a partir de esa línea, de ese limes, se forma una estructura política y va cohesionando esos pueblos que están en el norte y va avanzando, o sea, como fuera. Con mucha precariedad en un principio, pero consigue consistencia. Está a punto de fenecer en muchos momentos, pero consigue consistencia, retrospectivamente dicho sobre todo, ¿no? Y con Alfonso II el Casto consigue, ya nombrado como rey, etcétera, ya consigue pues una estabilidad que hasta ese momento no tenía, esa estructura política que es el reino de Asturias. Pedro, una cosita. Sí. ¿Puede ser que ese paganismo hiciera que esos pueblos no fueran tan débiles? Porque en el fondo yo siempre digo una cosa, yo pienso que en el 711 están en Tarifa y en el 722 están ahí arriba. Puede ser que ese paganismo hiciera que esa gente no fuera los que asimilaran la rendición con los pueblos musulmanes, árabes y demás que vinieron. Puede ser que esos fueran los que de verdad decidieron luchar, porque esos cristianos fueran un poquito más débiles, un poco de fuerza o de corazón en ese instante. No sé si me explico bien. Sí, pero vamos a ver, el avance fulgurante del Islam, sí, hacia arriba, hacia el norte, Ignacio Laue, que es un autor que ha sostenido la idea de que ese avance no puede ser tan fulgurante, sino que lo que hubo ahí, como eran arrianos, los visigodos, pues entonces se produjo una especie de revolución con la presencia islámica, ¿no? Islámica no fue una conquista, sino una revolución. Y entonces se propagó enseguida el Islam porque los islámicos venían a liberar a los arrianos del catolicismo. El catolicismo de Recaredo es algo muy superficial, según Ignacio Laue. Es algo muy superficial, es algo impuesto sobre la población visigoda, que era arriana. Entonces, gracias, el Islam viene a ser una especie de revolución. Entonces, pero eso no es así en absoluto. La tesis de Laue es completamente fantástica. Porque, claro, dice, ¿cómo es posible que los musulmanes en 20 años, ni siquiera, ¿no?, hayan conquistado un territorio que los romanos tardaron 200 años, bueno, dice 300 años, se le va a 100 años la mano al agua, para exagerar, probablemente para subrayar más aún sus tesis, ¿no? Son 200 años lo que le costó a los romanos conquistar la península ibérica, ¿no? Desde el 219 que aparecen, pusieron el pie Neo Escipión y Publio Escipión en la península, ¿no? En el 219, al 216 hasta el 19 antes de Cristo, que Octavio tiene que venir a conquistar precisamente la cornisa cantábrica, ¿no? Entonces, 200, ¿por qué a los musulmanes le cuesta escasamente 20 años? Pues porque pasó Roma por en medio, que esta es la cosa. Es decir, los romanos se tuvieron que enfrentar a un montón de tribus, una península completamente llena de pueblos diversos que tenían que negociar con unos, con otros, no sé qué, y aparte no había calzada.
porque las calzadas las ponen los romanos. Entonces, cuando uno lea, claro, cuando lea a Sánchez Albornoz y tal, y la descripción que hace Sánchez Albornoz con mucha precisión de de la conquista musulmana de la península, los musulmanes van por las calzadas romanas. Conquistan la península a través de las calzadas romanas. Entonces, claro, tiene un tránsito hecho ya, tiene unos caminos formados. Entonces es mucho más fácil, obviamente, conquistar una península que está asfaltada, por así decir, por, por los romanos, a una península que no había nada, que era antes de los romanos, ni siquiera estaba cohesionada, las gentes estaban muy diversas. Los romanos hacen las ciudades, hacen todo. O sea, quiero decir que los romanos hacen una estructura urbana unida por calzadas. Pero eso es mucho más fácil de conquistar, obviamente, y de negociar con ellos y tal y cual. Entonces, cuando llegan allí los musulmanes, hay un momento de colaboracionismo con Pelayo. Por eso esta idea también, vamos a decirlo así, pues del Pelayo como una especie de libertador que lucha contra el musulmán desde el punto de vista cristiano de una manera eh, casi providencialista, ¿no? Es decir, eh, se conciben las dos, además se colorea todo con términos bíblicos porque se proyecta sobre la batalla de Covadonga pues un ejército enorme musulmán, como si fuera la Biblia, ¿no? Un ejército de 300.000 caldeos que les llaman, ¿no? Caldeos. Es una coloración bíblica, ¿no? Se le da una coloración bíblica porque tiene aspectos providencialistas la batalla, pero son proyecciones. Para empezar, no caben allí en el monte Auseba y tal y cual, no caben 300.000 musulmanes. Y ya no digamos después las descripciones, ¿no? Que tratan las crónicas y tal y cual, de las flechas que tiran los musulmanes, pues la Virgen impone su manto, arroja su manto y tal y cual, rebotan y caen sobre los propios musulmanes. Eso son todo leyendas, obviamente. La Virgen no hay manto de la Virgen ni nada de nada. El historiador no puede contemplar, no puede contar con eso, naturalmente, ¿no? Entonces, es una batalla, tanto una como la otra, la Guadalete, en que se apaga el cristianismo, la península, como Covadonga, que se enciende de nuevo la luz cristiana, ¿no? Pues son batallas que están muy coloreadas, muy tergiversadas teológicamente, teológico-políticamente. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando las fuentes son tan escasas y tan lejanas a los acontecimientos. La crónica más cercana al 711, a los acontecimientos que se dan al 711, y los 722 es la crónica mozárabes del 756. Pues son 40 años, pero es una crónica bastante clara. Después el siguiente documento ya es bastante más tardío. Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de que esos relatos pues están llenos de interpolaciones, de interpretaciones, de proyecciones. Hay que estar constantemente con el ojo avizor, ¿no? De reconstruir lo que allí pudo haber sucedido. En definitiva, se forma un reino, que es el reino de Asturias, nuevo completamente, con elementos visigodos y romanos, naturalmente, pero que es otra cosa. Y va incorporando, cohesionando a las poblaciones que están en el entorno, sobre todo en los extremos, que son los vascos y los gallegos, que empiezan a ser vascos y gallegos a partir de ese momento. Es decir, gallegos y vascos sin el reino de Asturias no tiene sentido. Los vascones no son vascos, los galaicos no son gallegos. Solo cuando aparece el reino de Asturias, y es la monarquía asturiana la que le da sentido histórico-político a esos gentes, que son los herederos, sí, de los vascones y de los galaicos, pero es otra cosa ya, porque su definición depende de ese reino. Y es, al ser periféricos al reino de Asturias, su esencia, la esencia de lo gallego y la esencia de lo vasco, es ser periférico al reino de Asturias. Y se van incorporando. Y entonces ese reino, al tomar, y ahí está la clave, al tomar el Valle del Duero, ahí se empieza a formar la protoespaña, que aún no está formada del todo. Pero ahí empieza la protoespaña. Es decir, tienen que mandar esas gentes a las órdenes de los reyes asturianos, mandan esas gentes a la frontera ganada al Islam. Y tienen que ocuparla. Y repoblarla. Y repartirse las tierras. Repartirse de nuevo todas las tierras. Esto es Alfonso I
y después con Alfonso II, pero con Alfonso I empieza, digamos, la primera estructura de propiedad, que después se reproducirá. Entonces toman esas tierras y tienen que mandar a gentes que están pacificadas detrás de la frontera y protegidas, detrás del muro, de las montañas de la cornisa Sí. cantábrica, a una zona hostil. Y para eso tiene que darle cosas muy interesantes, pues si no la gente no va. Entonces comienzan los fueros, todas las concesiones que hace la monarquía, España le hace la monarquía, ni siquiera la Iglesia, sino la monarquía. Entonces, tiene que enviar a esas gentes a esa zona de frontera, poblarla y distribuir la propiedad, la nueva propiedad. Entonces ahí se forman estructuras de la nobleza, de los señoríos, toda la estructura institucional completamente nueva, basada en el derecho romano, por supuesto, y en el derecho germano, en la mezcla del derecho romano y germano, liber judiciorum, etcétera, etcétera. La estructura es romana, el derecho es el derecho romano, no hay otro. Pero los repartos son nuevos. Y se empiezan a formar nuevas ciudades. Sobre la base de ciudades romanas, Astorga, León, se empiezan a ocupar zonas. Y esto todo empieza a avanzar. Sobre los ríos. Y por el oriente lo mismo. Desde los Pirineos hacia el Valle del Ebro. Lo que pasa es que el Valle del Ebro y el Duero son transversales, no están en paralelo. Entonces, y el Ebro, a estar transversal, hace que forme un pasillo ahí. Y eso dificulta mucho la conquista. Sin embargo, por la zona de León, etcétera, es más cómoda. Entonces, ocurre lo mismo después al bajar al Tajo. En 1085, con Alfonso VI, se conquista el Tajo y ocurre exactamente lo mismo. Pero ahí no está España aún totalmente, porque para que haya España tiene que haber, o sea, para que podamos reconocer la España actual en un momento dado, tiene que haber lo que es España actualmente. Y España sin Andalucía no es España. Claro. Pedro, Entonces, la cosa. conexión entre los puertos de los cántabros con los atlánticos y con el Mediterráneo y toda esa estructura. Claro. Entonces eso no se da hasta que se conquista Andalucía, con Fernando III el Santo. Entonces ahí en 1236 Córdoba, en 1246 Jaén, en 1248 Sevilla, es decir, particularmente la conquista de Sevilla, ahí los reyes ya mandan a todos los del resto de España, están en el cerco de Sevilla. Están aragoneses, portugueses, cántabros, gallegos, vascos, todos están en el cerco de Sevilla. Aragoneses vienen con... Dice... ¿Cómo? Perdón. No, iba a decir la frase famosa de Fernando III, que dice que le dijo a su hijo Alfonso X, dice, te entrego, cuando se está muriendo, le dice, te entrego toda España conquistada y la otra tributada. Tributada. Entonces, ocurre que con Alfonso, siendo príncipe, vienen los aragoneses al cerco de Sevilla, los trae Alfonso. Y portugueses también los trae Alfonso. Incluso granadinos había en el cerco. Granadinos también había, claro que sí, porque a partir del Pacto de Jaén de 1246 surge el reino nazarí de Granada como tributario de Castilla. Surge así. Claro. O sea, el reino de Granada es un reino que surge como vasallo de Castilla. Con Fernando III. Sí. Entonces, y eso implicaba auxilio y concilio. O sea, el vasallaje implica auxilium, es decir, el reino de Granada tiene el deber de auxiliar militarmente a Fernando III, y concilium, es decir, reunirse en cortes con Fernando III. Esto es el reino de Granada, por muy musulmán que sea. Entonces, cuando de mar a mar, como dice el testamento de Fernando III a Alfonso X, le dice, de mar a mar ya te dejo todo. Es decir, el reino de Rodrigo, el señorío de Rodrigo está restaurado ya. Sí.
que en realidad no lo es, porque no es el reino de Rodrigo, porque institucionalmente es otra cosa diferente. Pero desde el punto de vista ideológico sí, ¿no? Era lo que le justificaba la recuperación de esas tierras que habían sido, digamos, expropiadas, por así decir, robadas por los musulmanes, ¿no? A los cristianos. Entonces, habían sido recuperadas por los cristianos. Eh, entonces, el señorío de Rodrigo ya estaba recuperado. Uno tributado, Granada, y otro conquerido, dice, ¿no? Pero claro, lo siguiente que le deja es que le da instrucciones para ir al otro lado. Es decir, Sí, hay que saltar al otro lado. Entonces, España no se agota en la reconquista peninsular. Eso es otra prueba más de que España no es solamente la reconquista, como si fuera una recuperación del reino visigodo. España no es eso, precisamente, y sobre todo retrospectivamente visto, porque España será saltar al otro lado, y la esencia de España será el plus ultra, el ir al otro lado. claro. Entonces, si nosotros nos quedamos en la idea de reconquista España como reconquista, estamos reduciendo España a lo que no fue históricamente. España no es una provincia romana conquistada, pero reconquistada. España es mucho más. Y aquí es donde aparece España, de verdad. Cuando Fernando III le dice a Alfonso X, tienes que ir al otro lado, Alfonso X va a ir al otro lado. Pero ¿qué justificación da? Porque el señorío de Rodrigo ya está recuperado. No puede ser la reconquista. ¿Cómo van al otro lado? Claro. Pues ahí está el imperio. Es la idea de imperio. Entonces, en el centenario, en el libro que empieza a escribir Fernando III, es un libro, digamos, de la ideología política de los dos reyes. Empieza a escribir Fernando III y le dice a Alfonso que lo continúe. Centenario es un libro fundamental, es una especie de príncipe del siglo XIII. Es un libro fundamental muy olvidado, muy poco mencionado, muy poco citado. Entonces ahí cuenta Alfonso X, en el centenario, está atribuido a él, lo escribió él la mayoría, pero empezó a escribirlo Fernando III, que Fernando III renuncia a la idea del imperio. Dice, aún no es el momento del imperio. Pero Alfonso sí va por él. Claro, eso sí. Entonces, ¿qué tiene que justificar? Sevilla como capital imperial. Esta es la idea que proyecta sobre Sevilla Alfonso X. Sevilla, tierra en la que nació, pues nada menos que Trajano, ¿no? Adriano, es decir, tierra de emperadores, pues va a ser la nueva Toledo, que es la nueva Roma. Es decir, va a fijar, y por lo tanto, la provincia de la Maritania Gitania, es decir, Sí, más allá del estrecho, aquello era el Imperio Romano, entonces hay que recuperarlo. sí, Entonces, ¿cómo se justifica el salto al otro lado? Lo que llaman el pecho de la Allende. El pecho de España ya está. Le llaman el pecho de España, a la reconquista. La reconquista es el pecho de España. Pues eso ya está hecho. Hay que ir al pecho de la Allende, digamos, que es ir más. ¿Y cómo vamos allí? ¿Cómo lo justificamos? Pues con el pecho del imperio. Entonces hay que ir a Europa y traerse el imperio, el Sacro Imperio Romano, para llevarlo a la nueva frontera, ahí abajo. Hay que exportarlo para allá. Hay que lanzarlo para allá. Tenemos que tener la justificación imperial. Entonces hay que ganar como sea. Le dice Alfonso X a su hijo Fernando Lacerda, un documento impresionante, que es la carta de Alfonso X a su hijo, Fernando Lacerda, después de todo el movidón de la rebelión nobiliaria que le montan a Alfonso X. Los nobles son sí, la leche, ¿eh? Es una nobleza levantisca. El señor de Vizcaya, el señorío de Vizcaya, lleva dando guerra toda la historia de España. O sea, lo de Vizcaya es la leche, ¿eh? Se van dando la brasa toda la historia de España. Los señores de Haro. Pero los Lara lo mismo, ¿eh? Y los de Castro. O sea, gallegos, castellanos de la zona de Burgos y los vascos llevan dando la brasa toda la historia de España. Las movidas que le montan a Alfonso X son tremebundas.
Hasta el punto que lo destronan Ya. en favor de su hijo Sancho. Entonces, Alfonso sacrifica el reino por el imperio. Mi reino por un caballo, ¿no? Que decía aquel. Pues mi reino por un imperio. Porque si no, no tiene sentido. Claro, Porque hay que ir al otro lado. A mí una cosa que siempre me Para ir dicen, a por Marrakech y que no vuelvan otra vez en una nueva invasión. claro, a mí me dicen siempre, no, es que Carlos era el imperio, el imperio, el imperio. Es que el imperio era algo que añoraba nuestros reyes hace mucho tiempo. Se Claro. consiguió mucho más tarde. Entonces, el imperio aparece ya desde el principio, desde Alfonso III, con rivalidad con respecto al imperio carolingio. Es decir, se trata del imperio hispano, sobre el cual pues hay toda una polémica acerca de si ese imperio fue un imperio, desde el punto de vista jurídico, tuvo realidad o no. Etcétera. Aquí hay discusiones acerca de los historiadores. Marabal, por ejemplo, le da un valor pues muy importante. Sin embargo, por ejemplo, García Gallo dice que no tiene una estructura jurídica, política el imperio, que es un puro título más o menos verbal Ya. para propagandístico, pero no hay profundidad, digamos, en el título imperial español. Bien, yo estoy en la tesis de Marabal y de Bueno, Gustavo Bueno, que también le da profundidad en ese sentido. Entonces, el imperio, el concepto de imperio que implica el desbordamiento de la frontera, precisamente, es decir, el imperio es la justificación de ir constantemente el avance. La frontera es una idea política por definición. Y el imperio implica desbordar las fronteras e ir más allá y ganar una nueva frontera. Esta idea de estar dialécticamente ganando nuevas fronteras la justifica el imperio. El El Duero, otro día, el el otro día tuve Tajo, yo, el Guadiana, el Guadalquivir. Hay que ir constantemente ganando una frontera. Entonces, hay que desbordar constantemente la política a través de la idea de imperio. Entonces, el otro día tuve, perdón, sí, no, no, el no. otro día tuve yo una pequeña charla con una cuenta amiga y yo le dije que el concepto de reconquista, creo que, a ver si, creo que estamos hablando lo mismo, que el concepto de reconquista se exporta a América por esa gente, esas familias que se llevan con lo que tú has dicho, ayuntamientos, fundando ciudades. Entonces yo digo que hubo un proceso de colonización dentro de que no fueron colonias al uso, que un Claro, proceso de colonización. pero la reconquista ya no se lleva. Ya, pero hombre, estamos hablando que ya es Porque otro se proceso agota. más moderno, es algo más Claro, pero moderno, es es que la algo más... reconquista se agota en Tarifa. Claro, La idea de reconquista se agota en Tarifa. Y es que España es justo lo siguiente. Es el plus claro, ultra, como pone en nuestro escudo. Entonces no puede reducir España a la reconquista. Esta es una idea fundamental. ya. España empieza, España actual, empieza precisamente cuando desbordas la reconquista. Entonces, esto es la idea que yo sostengo en el libro. Que Estamos hablando España entonces no empieza con 1492 Pelayo. o España con empieza Alfonso. con Alfonso X. Claro, Cuando desbordas la idea de reconquista, ahí empieza España. es que de hecho yo tengo una publicación que pongo el texto ese y digo, es que ya estaba la reconquista hecha. Claro. Entonces, por eso digo, entonces, pero es que esto parece mentira, pero es que es un matiz esencial que cambia totalmente el asunto. Cambia el asunto Sí, totalmente. Porque, claro, retrasas, por así decir, y claro, esto desde el punto de vista ideológico a muchos le produce horror. Bueno, ya le produce horror que quites a los visigodos. Que entiendas que. Y claro, de enseguida te pone el ejemplo del elogio de España de Isidoro y tal y cual, ¿no? Claro que San Isidoro, la idea isidoriana de España, pues es una idea que alimenta la reconquista, pero es que la España de San Isidoro no es España, es otra cosa, es una provincia romana prolongada, es un desarrollo, una prolongación de una provincia romana. Pero España no es eso, España es justo cuando llegan a Tarifa y tienen que ir más allá. Ahí está España. Y dice Alfonso X a su hijo Fernando la Cerda, el imperio es lo más. Me parece un reggaetonero, ¿no? Algo así. Es lo más, está. Es lo más, es lo más. Con esta expresión, ¿eh? Lo más, por ser lo más importante. Entonces, le están dando, desde el punto de vista intestino, le están armando un follón a Alfonso X, pero todo tiene que sacrificarse al imperio.
¿Por qué hay que desbordarlo? Para ir a Marrakech hay que desbordar. La primera operación militar que se lleva a cabo por parte desde la península hacia el norte de África es la expedición de Salé, 1260, de Salé, donde se reunieron Sánchez y Mohamed VI el otro día, precisamente en Salé, al lado de Rabat, y donde la bandera de España aparecía al revés, ¿no? Y pegó un giro total la política de Sánchez a la política tradicional de España allí, cosa muy curiosa, ¿no? Y supongo que la reunión la habrían o sea, que fuera en Salé, supongo que sería una cosa de la Cancillería marroquí, no creo que fuera Ah, cosa de la española. Y no creo que sea gratuito. incluso tenían ahí la figura de, se me ha ido el nombre, de la Abdelkrim, batalla de Guadalete. Tenía la figura de la batalla de Abdelkrim. Guadalete. Sí, tenía la figura en medio de los dos. Sí, 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 claro, Abdelkrim, porque, o sea, ahí está todo lleno de significado, todo ese asunto. Abdelkrim fue trasladado de Egipto, donde estaba enterrado, a Marruecos Sí, unos días antes del 11 de marzo del año 2004. Unos días antes, ¿eh? Abdelkrim. O sea que. Entonces, la primera operación militar procedente de la península sobre el norte de África es 1260, sale. sí. Hay una operación previa, pero es un tanto misteriosa, a un lugar que ni se sabe muy bien el destino, desde Alicante. Alicante es el primer puerto castellano en el Mediterráneo. Alicante y Cartagena después. Entonces, porque con los pactos entre Aragón y Castilla, para darle salida al Mediterráneo, Murcia es la salida al Mediterráneo de Castilla. Y eso va a ser muy importante también. Ya, Eso genera unas conexiones muy importantes porque eso genera conexiones entre Castilla y Marsella. Y los pactos con Marsella llevarán a Pisa y Pisa, la ciudad italiana de Pisa, va a ser la que va a ofrecer el imperio a Alfonso X, que es una propuesta pisana a Alfonso X. Alfonso X tenía opciones al imperio por una labor que había realizado su abuela, la gran factotum de buena parte de todo esto. Es decir, el imperio empieza a aparecer en el Sacro Imperio Romano Germánico, empieza a aparecer en el horizonte de España, de la Castilla, mejor dicho, a través de Berenguela, la madre hija de Alfonso VIII, el rey de las Navas, y Berenguela es la que hila pone la red. Ella misma se había casado con Conrado, el hijo de Federico I, Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero se había anulado su matrimonio. Después se terminó casando con Alfonso IX, rey de León. También anulado su matrimonio. Los papas estaban constantes. Los papas buscaban dividir los reinos para controlar a su arbitrio, para mantenerlos. Entonces Berenguela intenta que eso no ocurra en España. sí. Italia y Alemania están divididos constantemente por la política papal, básicamente. Entonces, mmm, concierta el matrimonio entre Beatriz de Suabia, que es prima de Federico II Hohenstaufen, es decir, una Staufen, con su hijo de Berenguela, Fernando III. Esa boda tiene lugar en el año 1219 y con Beatriz, cuando venga Beatriz de Suabia a España, en 1219 a casarse en Burgos, viene el imperio. Ya. Y con el imperio también viene, una cosa interesante, viene el gótico, el arte gótico. El arte gótico viene también con el imperio, con Beatriz, la misma embajada. El obispo Mauricio de Burgos trae el arte gótico con maestros y tal y se funda la catedral de Burgos gótica, la primera catedral. Entonces, el gótico y Alfonso X van a ir en paralelo un poco en el desarrollo de España. El gótico va a ser el primer estilo arquitectónico que llegue hasta el final, hasta Jerez, tal, todas partes de España, ¿no? Entonces, eh, a través de Beatriz de Suabia viene el imperio.
Y esto va a ser el objetivo de la política de Alfonso X. El fecho del Allende, que es África, cuyo desarrollo posterior será América. O sea, tienes ese eje. Sí. Y el fecho del imperio, que es Europa. Entonces tienes por primera vez en la historia el bloque ya unido de peninsular, de mar a mar, como dice Alfonso X, los trovadores y tal y cual decían de mar a mar, refiriéndose sobre todo a Fernando III. De mar a mar, o sea, había unido el mar de Santander con el mar de Cádiz. Tienes ese bloque y además la geopolítica fundamental de ese bloque, la proyección geopolítica de ese bloque. Europa, el fecho del imperio, y África, el fecho del Allende. Pero con esta tesitura, traer el fecho de Europa al fecho de África. ¿Vale? O sea, tratar de involucrar a la política europea hacia África, no hacia el Oriente, que era lo que querían los papas. Básicamente querían involucrar a las cruzadas y tal y cual. Pues Alfonso X lo que intenta es que la cruzada que lleva a cabo Europa sea la del norte de África. Y esto es España, propiamente dicho. Ahí surge España. Con esa política, con esa estructura, con esa morfología institucional que aparece a partir de ahí, con una estructura económica muy determinada, que necesariamente tiene que estar la jerarquía urbana entre Burgos, la conexión hecha entre Burgos y Sevilla, y los puertos cantábricos, atlánticos y mediterráneos. Si no, no hay España. Y empezarán a hacer y morir gente ahí, mezclándose gallegos, vascos, catalanes, valencianos, aragoneses, etcétera, etcétera, en toda esa estructura. Y mezclándose y haber intercambios de connubium y convivium constantemente. Y segregando a la población judía y mora. No hay mezcla ninguna. Ahí sí que la idea de las tres culturas es completamente falsa. A los moros se les está expulsando constantemente. Y a los judíos segregándolos. Conservándolos por un privilegio real, pero no hay mezcla. Lo novedoso de América es la mezcla con la población. Eso se da en América y solo en América. Esto es una cosa que fíjate, yo tenía la idea, antes de estudiar estos temas, tenía la idea de que la mezcla ya se había producido en Andalucía. No. En Andalucía expulsan a la población mora constantemente. Queda alguna muy segregada, pero de Córdoba los expulsan totalmente a los moros. Hacia Granada, hacia el norte de África. Son expulsiones constantes. Hay un momento en que el proyecto de Fernando III es hacer una especie de amalgama ahí en el sur. Entonces, con los arraeces, con los reinos de Niebla, es decir, deja ahí esa estructura más o menos dividida para que se puedan aliar unos con otros y así hacer un equilibrio de fuerzas y que no haya ninguna potencia musulmana nueva, potente, ¿no? Para controlar a Granada, para controlar... Pero este proyecto de Fernando fracasa porque se produce una rebelión, 1254 264 se produce la rebelión Mudéjar, muy importante. 1200, a ver... No, antes no. 1254. Córdoba cae antes que Sevilla, claro. Sí, por toda Sevilla y todo. Entonces ahí tiene que... Entonces se genera un limes, una frontera que establece Alfonso X. ¿Dónde está la famosa frase que dice que Alfonso X... Bueno, que perdón. No, yo estaba hablando de Fernando III, perdón. Me he liado yo, disculpa. No, o sea, el proyecto de Fernando III es intentar coaligarse con los reinos musulmanes, los arraeces, jefaturas musulmanas, reinos así dispersos, el de Niebla, el de tal, el de Granada, el de Málaga, el de Guadix, distintos señores musulmanes que tienen su independencia relativa y someterlos bajo vasallaje para dominarlo y coordinarse con ellos y tal. Este proyecto de Fernando III fracasa porque hay una rebelión mudéjar muy importante que pone todo en cuestión prácticamente. Pues, Jerez hay que volverlo a conquistar, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace Alfonso X es una frontera, y por eso se llama Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera. Esa frontera la hace Alfonso X.
Entonces consigue una estructura defensiva Lo que yo te decía. para evitar que vuelva otra vez cualquier tipo de invasión que se produce. Al final hay una tercera invasión norteafricana después de la almorávide, la almohade, Sí. y está la benemiri, pero consiguen reprimirla y sofocarla y rechazarla. A pesar de que Alfonso X se une a Yusuf finalmente porque se le revuelve su hijo de una forma muy dramática. Además, el dramatismo del final del reinado de Alfonso X es terrible, ¿no? A partir de 1275, un annus horribilis, el de 1275, en que muere Fernando de la Cerda, el heredero de Alfonso X muere en Ciudad Real, fundada por Alfonso X, muere cuando, en 1275, el Papa rechaza la candidatura de Alfonso como emperador, es rechazada en Bocaire, en una localidad, Belcaire, en una localidad francesa. Sí. Ahí tiene una reunión, el Papa con Alfonso, se reúnen allí, están 3 meses, una reunión que no es una reunión de un día, hola y adiós, son 3 meses de reunión, de negociaciones, de tal. El viaje de Alfonso hacia Bocaire es un viaje diplomático de primera orden, Sí. es un paseo triunfal por todo Aragón, llevado en volandas por Jaime I, su suegro. Es digamos, un viaje triunfal. He recibido en Barcelona con fuegos de artificio de una manera impresionante. Llega a Bocaire y es rechazada su candidatura como emperador. Entonces el regreso es terrible, claro. Claro. Pero es que además el regreso se produce en un siguiente momento. El rey no está ausente porque está en Bocaire. El regente Fernando de la Cerda muere en 1275. Y los benemirines invaden. Muere el arzobispo de Toledo, Sí. la máxima autoridad, que es Sancho, el hijo de Jaime I, que es arzobispo de Toledo. Muere en Jaén. Uno de los principales señores muere en Écija, en Lara. Y entonces, Fernando de la Cerda, que era el que había diseñado la defensa, muere en Ciudad Real. Y el segundogénito, que estaba convocado por Fernando de la Cerda, es decir, Sancho, llega a Ciudad Real y ve muerto a su hermano. Y entonces se declara rey, sucesor, mejor dicho. Claro. Se declara sucesor. Y comienza un pleito sucesorio que va a desangrar el reino hasta el final de Alfonso, de Destronan, etcétera, etcétera. Ocurre una serie de calamidades que van sucediendo y termina en una crisis brutal, una crisis que durará un siglo. Un siglo. Los problemas sucesorios van a ser terribles durante un siglo. Hasta los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos resolverán. Uno cuando ve los problemas sucesorios del siglo XIII, todos los problemas que tuvo con la nobleza Alfonso X, cómo tuvo que reprimirla, que estar jugueteando con ella constantemente y darles. Pero para reprimir la nobleza, la fuerza de Alfonso X está en la propia nobleza. Entonces, la espada, el arma con la que puede reprimir a la nobleza Alfonso X, es la propia nobleza, porque es el grupo armado, por definición. Entonces, tenía que tener mucho cuidado con ella. Entonces, uno ve el valor de los reyes católicos en el siglo XV, Sí. sobre todo viendo en el siglo XIII. Es decir, la inteligencia y la prudencia de la reina católica Isabel es mucho más valorable, lo aprecias mucho más cuando ves todos los problemas que tuvo un rey tan sagaz y perspicaz, un tanto ingenuo como Alfonso X, lo supo resolver mejor la reina Isabel, Sí que... que preparó todo el asunto para que después fuera emperador, efectivamente, Carlos. Claro. O sea, en Alfonso está el precedente fracasado de lo que ocurrió después.
pero que pusieron las bases también. Yo lo que siempre digo es que también podemos recargar un poco la labor de Cárdenas Cisneros también, ¿no? En ese tiempo, Exacto, ¿no? exacto, Que exacto. Cisneros cuando dice, estos son mis poderes, aquí tenéis mis soldados, eso Exacto, ahí lo tienes ahí también. Dice, sí, venga, muchos nobles, pero mira, lo que tengo aquí, mis poderes. exacto. No, no, la Es nobleza es grande. increíble. Pues claro, como cuerpos de ejércitos tenías los huestes de la nobleza, tenías que negociar, o sea, que tenían los reyes que negociar permanentemente con ellas, darle tal, darle esto, darle lo demás allá. Claro, sobre todo la nobleza interior, la nobleza que ya estaba estabilizada, que ya estaba consolidada, ¿no? Los Lara en la zona de Burgos, del norte de Burgos, los Haro y demás en la zona del País Vasco, los Díaz en la zona asturiana, los Castro, Fernández de Castro y tal, en Galicia. Esta nobleza ya asentada, ya pues una nobleza muy linajuda y tal, pues había que tener un cuidado con ella porque enseguida iba por lo suyo y entonces te armaba la cana verde. Bueno, salían con el rey de Granada, eh, con el infante Felipe, hermano de Alfonso X, que le traiciona. Alfonso X le traicionan todos. Claro. Sus hermanos, tiene que matar a un hermano, a Fadrique, lo mata, ¿no? Precisamente probablemente para que no ocurra lo mismo con Felipe, etcétera. Es es un reinado muy dramático. Realmente da para 8 o 10 películas. Un Pedro, dramatismo terrible. una pregunta. ¿Qué papel crees? Vamos a hacer un poquito de historia de ficción. ¿Qué papel crees que en el nacimiento de esa España, que estamos hablando de esa historia, ese imperio, hubiera ocupado el infante Juan, si hubiera sobrevivido? ¿Él? ¿El infante El de la infante Juan, Cerda? el hijo de... No, Juan, el hijo de Isabel. Ah, el hijo de ese hombre, pues. Claro, el- toda la corte de Juan, ahí estaban todos los cortesanos. O sea, ese príncipe ya estaba hecho con toda la intención, ¿no? O sea, tenía un peso realmente tremendo, ¿no? Es verdad que como estaba tan bien pensado todo, tan los linajes, al final rebotó la cosa y no terminó mal con Carlos, Se ¿no? consiguió, De se Gante. consiguió. Pero bueno, la Borgoña siempre fue un problema, ¿no? Europa siempre fue un problema. Europa fue el problema y España la solución, ¿no? Europa siempre fue muy problemática. Yo, El de sangre que representó Europa para España, pues es históricamente pues es importante, ¿no? La pues, Borgoña fue lo que es el Vietnam, ¿no? El Flandes, el Vietnam del Imperio a Español. mí mucha gente me dice, no, es que vinieron los Austrias que eran extranjeros, digo, y si muchos de nuestros reyes han sido extranjeros, Sí, sí, si en claro, el no, fondo porque vienen. es porque el La casa concepto de de Borgoña, ¿qué es? La nación casa de la política es Borgoña muy antigua, posterior. Entonces, claro, un rey puede ser de cualquier, es decir, tiene como súbditos muchas nacionalidades, porque no está operando el concepto de nación política. Es una monarquía, una estructura política de la monarquía, el rey y los favores reales es lo que constituye absolutamente todo, y esos favores da lo mismo que sean. Bueno, por ejemplo, en Sevilla, pues los favores que tuvieron los genoveses o los franceses son muy importantes en Sevilla, que eran de otra que a mí, nacionalidad, naturalmente. es que hay gente que no entiende el concepto, por ejemplo, a mí un amigo me dice, no, es que los españoles fuimos muy salvajes en Holanda porque invadimos Holanda. Digo, España no invadió Holanda. A España Claro, le no. dieron, a España le dieron aquello. A la Claro, corona española le dieron aquello. procede del heredamiento, Era entonces, como se claro, hacían las cosas. exacto. Entonces, Pues, Pedro, son estructuras políticas que a través del matrimonio son matrimonios de políticos. Claro, la diplomacia, buena parte de la diplomacia estaba expresada en forma matrimonial. Los matrimonios eran pactos diplomáticos. Entonces, eran operaciones políticas, de naturaleza política, completamente. Claro, por eso, un arma muy importante, la dispensa matrimonial del papado. El papado tenía, como el matrimonio era un arma diplomática, el papado tenía un instrumento ahí poderosísimo de control sobre los reinos.
porque tenía la dispensa matrimonial. Entonces, y como casi todos estaban emparentados, pues entonces, nada, esto lo anulo, pues son primos y tal y cual, claro, pero a otros no. Entonces, la lucha entre el papado e imperio y todo, y a través de estas dispensas matrimoniales, durante la época medieval es terrible, es tremenda. Y las arbitrariedades del papado son, en fin, no arbitrariedades, sino en función de lo que le convenía, obviamente. Berenguela, la hija de Alfonso VIII, de las Navas, madre de Fernando III, se casa con Conrado, lo anula el matrimonio del papado. Se casa con Alfonso IX, anula el matrimonio del papado. O sea, Más fácil que quedamos esa ahora, salida de más él. fácil que ahora. Claro. Entonces, para finalmente unir León y Castilla, pues hasta que no se muera Alfonso IX, que invade Castilla, o sea, las pugnas entre los leoneses invaden Castilla en un momento dado, porque los intereses de León, de Alfonso IX, pues eran distintos a los de su hijo. Y es la labor sagaz, impresionante de Berenguela. Berenguela es la que hace todo. Pacta el matrimonio entre Fernando III y Beatriz de Suabia. O sea, trae el imperio a ella, porque con Beatriz de Suabia viene ella. Le pone nombre a Alfonso, el nombre de su padre, del padre de ella, de Berenguela, Alfonso VIII. Eh, digamos, como compensación, Alfonso X, a su primera hija, le pone el nombre de Berenguela, de su abuela. Lo traen palmitas a Fernando III. Y toda la conquista de Andalucía tiene detrás una labor de intendencia fundamental, de búsqueda de dinero y demás, porque la guerra hay que pagarla. Claro. Y aquí está la nación otra vez, entera. La conquista de Andalucía supone imponer impuestos al resto. Por ejemplo, la conquista de Córdoba se conquista poniendo impuestos al monasterio de Celanova y toda la zona de Sadorense. Se conquista con esos impuestos, de varios años de impuestos adelantados para poder pagar las huestes y las mesnadas del ejército, porque si no, no había manera de pagarlo. Pero la conquista de Córdoba, claro, cuando esta idea que dice, no, Andalucía se autohizo, ¿de qué coño se auto? Si Andalucía la hicieron el resto de los españoles allí puestos, pero es que el resto de los españoles también se hicieron gracias a la conquista de Andalucía, es que es una codeterminación constante, no una autodeterminación, esa idea de autodeterminación completamente metafísica, y sí están codeterminando constantemente, unos con otros, cohesionándose. Los reyes mandan no solamente huestes y demás procedentes del norte hacia el sur para ocuparlo, sino que es que lo financian con lo del norte, pues con lo que ya está pacificado. Claro. Entonces, claro, España se hizo pues en un proceso dialéctico. Es importante la idea, creo yo, subrayar la idea de que no es que España se hizo con Pelayo y entonces se va reproduciendo según van al Duero, al Tajo. No, 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 eso no es la idea. No. España no está hecha en Covadonga. España se va constituyendo según van avanzando y se consuma y se convierte en España cuando llegan al final, cuando llegan a Tarifa. Y entonces, cuando tienen que saltar al otro lado, ahí aparecen todas las líneas de fuerza, los vectores de fuerza geopolíticos, que a partir de ese bloque se convierte en una escala, a una escala ya nacional, que hasta ese momento no se da. España no surge hasta llegar hasta el final, hasta llegar hasta Andalucía. Fíjate, Esta es la idea. Ramón Bonifaz, que es el que entra por el Guadalquivir, cántabro, en Cantabria tiene la torre del Oro en su escudo. Claro. No, no, pero si Le es están, que le están diciendo, le todas están las, diciendo las ya. correrías de moros por el Guadalquivir están hechas por cántabros, no sé qué, o sea, son gente que proceden del norte. Eh, por ejemplo, un tal Álvar Fáñez, Sí. que era muy prestigioso, que tenía realmente aguerrido, valiente, vamos a decirlo así, ¿no? Con estas palabras claramente. Hombre, esa gente tenía que tener.
en 1232, creo que es, hace una correría antes de la conquista de Córdoba, pues en 1236, porque la conquista de Córdoba va a ser muy importante, claro, era la conquista De de la la, capital. sí, simbólicamente va a ser muy importante la capital de Al-Ándalus y tal, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Además, después va a ser la sede de base de operaciones para la conquista del resto, ¿no? Entonces, pero antes de la conquista de Córdoba, hay una correría que llegan hasta Jerez, asedian Jerez, que es el Guadalete que está al lado, y ahí está Alfonso como infante, acompaña a este Álvaro Fáñez, y entonces las correrías de moros eran terribles, ¿no? Es decir, había una labor, digamos, de etapa previa, Sí, antes de la conquista, pues de destrucción de, de estructuras defensivas del mundo musulmán, es decir, racias cristianas, que avanzaban por ahí, y corrían por el Guadalquivir adelante, destruyendo pues tanto campos, campiñas, etcétera, como tanto estructuras productivas como fortalezas, todo, había que ir arrasando todo para después conquistar, ¿no? Y entonces en una de estas tienen que avanzar hasta Jerez y según iban avanzando iban cautivando musulmanes. Pero claro, llega un punto en que son tantos los cautivos que le sí. dice Álvar Fáñez a Alfonso: llévate unos cuantos cautivos, 500, a aquel rincón y los sacrificas a todos. Le cortas la cabeza a todos. Porque como sigamos avanzando y sigamos cautivando, se pueden convertir en quinta columna. Y entonces no tenemos manera de seguir avanzando. Entonces hay que matarlos. Entonces se los lleva allí y se los carga. 500 personas. Para que se vea esto de las tres culturas y la armonía. Y no sé. Dice la crónica de la primera crónica de España, Alfonso X, dice: los gritos eran tales que parecía que el cielo y la tierra se juntaban. Claro, matando 500 musulmanes. En el sitio de Écija, ahora la réplica, en el sitio de Écija, cuando muere Aro, en el sitio después de la invasión benemidí en el año 1275, cuando entran ese año Anus Horribilis, entran los musulmanes, y entonces hay una estructura preparada para defensiva. Pero los musulmanes avanzan bastante, es un ejército bastante importante. Algeciras es un puerto granadino, entonces gracias a Sí. Algeciras pues iban desembarcando y van avanzando hacia el norte, ¿no? Entonces asedian Córdoba, o sea, llegan hasta Córdoba, pero asedian Écija, y ahí estaba el señor de Lara defendiendo Écija. Y entonces hay una avanzadilla, tal y cual, y se lo cargan. Y entonces matan un montón de caballeros cristianos. Y entonces los musulmanes cortan las cabezas de los cristianos, hacen una montaña en delante de la ciudad de Écija, y el muecín se sube encima de la montaña de cabezas cristianas y empieza a cantar el rezo o sea, la convocatoria del rezo para la mezquita, ¿no? Desde la cumbre de Eso admirar, cabezas de ¿no? cristianos cortadas. Quiero decir con esto que los mecanismos, claro, que los mecanismos de lucha, pues eran muy crueles, obviamente. Estamos hablando de una justicia eh, medieval, justicia civil que era muy, muy cruel comparada con la actualidad. Es decir, eso también hay que decirlo, porque que a veces te lo pierde de vista, Es ¿no? lo Un poquito. es lo que estamos hablando, son derechos que tú vas consiguiendo y Exacto, lo que no puede esperar un país moderno en el siglo XIII. exacto, exacto. Tienes un Entonces, país, pero no tienes un país moderno. son operaciones que lo digo sobre todo ideológicamente, ¿no? Porque cuando se dice, bueno, es que el comunismo, por ejemplo, se dice el comunismo actual y tal y cual, es que fue terrible, tal y cual. Macho, aquí terrible fuimos todos. O sea, quiero decir, la forma en que se hizo España, pues, es de matar gente, obviamente, pero que todos los estados se forman así, porque no hay armonía, o tienen que pactar algunas cosas, pero generalmente, en realidad, la guerra es un mecanismo de construcción del Estado. La Claro, guerra es el padre de todas las cosas. Después hay pactos, obviamente, pero bajo la fuerza de la militar, en líneas claro. generales, siempre. Es, por ejemplo, cuando un indigenista te dice
la matanza del Templo Mayor. Eso fue una acción punitiva, eso fue una acción de castigo. Eso fue decir, no os vengáis muy arriba, que mira, que os vamos a meter unos cuantos y podéis ser lo siguiente. Eso es una acción Disuasorios, punitiva. hay elementos, claro. Eso en Ucrania ahora mismo lo tendrás día a día. Claro. En Ucrania ahora mismo, en vez de matar a 600, pues matarán a 10, o matarán a 5, o matarán a lo que haga falta. Pero es decir, que estamos hablando del avance de una sociedad. Y poco a poco, pues... Y ahí pues está la prudencia, el equilibrio. Es decir, si tienes que sacrificar determinadas cosas para mantener cierta cohesión, cierto orden, pues lo tendrás que hacer. Que lo haces y no triunfa, pues mal hecho, o sea, lo has hecho mal. Claro, Si te has pasado de roscas, pero ahí está el equilibrio. Y entonces solo retrospectivamente, desde el punto de vista histórico, podemos ver la prudencia o el acierto o el error. Alfonso X, pues al final fue un fracaso, efectivamente. Pero bueno, como decía en la película de Alejandro Magno, es un fracaso cuyo, o sea, dicen en Alejandro Magno, dice, un fracaso porque fue un fracaso, dice la labor de Alejandro Magno, pero es un fracaso que se elevó por encima del éxito de los demás, ¿no? Porque lo que hizo Alfonso, lo que procuró Alfonso X, aunque fracasó, fue lo que después surgió, fue lo que después hubo. Claro. Con los Reyes Católicos y con Carlos I y V, con Carlos I y Felipe II después, ¿no? Entonces, un fracaso relativo, ¿no? Históricamente ya no se puede hablar de fracaso. Si lo medimos secularmente, no hay tal fracaso, ¿no? Fracaso de él personalmente, pero no secularmente, no un fracaso político, ¿no? O geopolítico, geoestratégico, o como queramos llamarlo. Es que yo lo que a mí siempre me dicen, por ejemplo, el tema en América y tal, de lo que estamos hablando de lo que fuimos nosotros. Yo siempre digo, pongo varios ejemplos. Mira, últimamente está circulando mucha una ilustración de un soldado íbero que se ve, por ejemplo, con dos manos cortadas en la falda, en las ropas que llevaba, y una cabeza en el marco de la puerta. Es igual que cuando llegamos los españoles a América y vimos lo que vimos allí. A pesar de ser nosotros unos tipos del siglo XVI duros y acostumbrados a lo que estamos hablando, nosotros encontramos con gente que era más salvaje y atrasada que nosotros en otro tipo de cosas. Es que a nosotros nos quitan los sacrificios, si no me equivoco, los romanos, ¿no? Los romanos son los que para los sacrificios, como dice en España, ¿no? Que aún así no eran tan frecuentes ni tan cantidad como había en la cultura mesoamericana. Entonces, lo que estamos hablando siempre es que es avance. No puedes mirar la vida con los ojos actuales porque tienes que valorar la democracia en la vieja Grecia, Claro. pero sabiendo que no es la democracia actual. No, claro. No, y son sistemas penales. Pero esto para que se vea también la importancia de la Revolución Francesa y las revoluciones del 19, en este sentido, por ejemplo, ¿no? En el sentido de todo lo que son los delitos y la becaría, ¿no? Las reformas de becaría, por dar un nombre, ¿no? Porque no solamente es becaría, pero bueno. Es decir, los códigos penales y tal y cual del 19, pues la guillotina Derechos es una civiles. suavización del sistema penal. La guillotina es suavizar. Bueno, la guillotina se plantea como algo terrible, sangriento. Lo que hacía la guillotina es suavizarlo. Los sistemas de castigo y de tormentos previos. El descuartizamiento, el no sé qué, había una serie de mecanismos penales mucho más Podemos duros. llamarla en industrializar, ¿no? En procesar la pena. Exacto. Y además tirando para arriba, ¿no? Porque los aristócratas algo morían con la cabeza cortada, y entonces igualaron hacia arriba, ¿no? Todos Claro. iguales, hacia arriba, con la cabeza cortada e indolora, ¿no? Se supone, ¿no? Por ejemplo, uno lee las partidas y claro, para empezar, por ejemplo, es distinta las penas a un siervo que a un libre, como es natural. ¿Qué hace el siglo XIX? Todos iguales. Para empezar, porque no hay siervos, se supone, o no hay, porque es abolida la servidumbre, ¿no? Entonces, el sujeto, digamos, de los códigos penales y civiles del 19 es un sujeto neutro, es un sujeto que es igual todos lo mismo. Mira, Pedro, mira, es un tema que no está muy en mi cuenta, pero aparte de la Revolución Francesa hubo la guerra de la Vendée allí en Francia, ¿no? Y eso fue una locura, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Los campesinos rechazaban los procesos revolucionarios porque no les venía bien.
Yo he empezado a leer un poco sobre el tema y me estoy quedando, vamos, un genocidio de verdad, de verdad, de verdad en toda regla. Allí fue, Sí, vamos. bueno, un genocidio, Bueno, claro, el genus implica una diferencia de étnica y tal y cual. Yo no sé, no, aquello es una matanza contra la revolución. O sea, desde los revolucionarios es un genocidio, pero no es un genocidio, claro. bueno, Es sí, una bueno, acción, una masacre, masacre, una ¿no? masacre contra la revolución. Es como es que hay cosas que no son genocidios exactamente, ¿no? Sino que son movimientos que implican una masacre, pero no un genocidio. Genocidios es que lo que es un genocidio, genocidio hay muy pocos realmente. Es decir, matar a un genus por el hecho de ser de una condición Ruanda, étnica distinta, eso hay muy pocos. Y ya Ruanda, cuando se da la política, eso es muy poco. claro. Cuando llevas un proyecto todo disparatado con una locura objetiva, como es el nazismo, pues ahí sí tienes un genocidio, ¿no? Pero incluso los armenios, por ejemplo, los turcos o los armenios, tal, eso no es un genocidio propiamente dicho. Cuando los turcos, en plena guerra mundial, ¿no? Eh, tienen que retirar a los armenios de la frontera con Rusia, porque piensan los turcos, bueno, estos que son cristianos como los rusos se pueden aliar con los rusos y nos arman aquí la cana verde, entonces vamos a quitarlos de ahí para que no se unan a los rusos por la vía cristiana. Entonces los retiran y al retirarlos de ahí muere un montón de gente, produce una masacre. Pero claro, eso no es un genocidio exactamente, es una operación bélica. Ruanda, por ejemplo. Ruanda sí. En Ruanda sí, porque ahí, claro, ahí son tutsis, o en Congo, tutsis y Ya, hutus, es decir, ahí hay rivalidades étnicas. En África sí, ahí hay genocidios en África, porque ahí la estructura política es muy endeble, las fronteras son muy débiles, porque están primando las estructuras étnicas. Entre Togo y Benín, por ejemplo, las fronteras entre Togo y Benín hacia la parte norte no existen. Se pone un tío con un Kalashnikov de la tribu de los no sé qué, con un Kalashnikov en una vía, y ahí está la frontera. ya está. Ponen impuestos y esto no sé qué, y pasa por aquí, porque no existe la frontera, porque no tiene una estructura política. Pero cuando ya tiene una estructura política, la idea, el hecho del genocidio es raro, es algo raro. Porque precisamente la política lo que supone es desbordar la gens. Tú te da igualdad, es decir, por ejemplo, la monarquía católica, pues eran súbditos de los reyes, los peruanos, los de la Nueva España, los súbditos del emperador Carlos, pues eran los borgoñones, los italianos, los españoles, los amerindios, bueno, los americanos. O sea, la etnia daba igual, eran súbditos eran súbditos de Carlos. Entonces, cuando ya tienes una estructura política de estas características, pues hombre, ya la idea de genocidio ya es un poquito. Entonces la vende, hombre, un genocidio no es una Una matanza masacre. contrarrevolucionaria. Es decir, si se oponen a la revolución, pues nos lo cargamos. Bueno, Eh, y las cosas, vamos. Pues se hicieron en Lyon, las matanzas en Lyon fueron tremendas. Pedro, llevamos 1 hora y media. Vale, pues yo creo que ya yo tengo que darle de cenar a mis hijos. Pues ha sido un gustazo, como siempre, tenerte aquí, amigo, y ¿Eh? esperemos que ese libro podamos hablar de él próximamente y hacer otra cosita juntito. Sí, ¿Vale? he intentado, bueno, dar así unas No, pero líneas nos ha de. quedado claro siglo XIII. Eso es, pero yo creo que en el libro está pues probado, tensamente probado lo que acabo de decir, ¿no? Y entonces, pues ahí por escrito siempre las cosas se ven mejor, con más despacio y tal. Pero bueno, la idea yo creo general más o menos está expresada, ¿no? Pues señores, aquí dice que es un regalo haberte escuchado. Muchas gracias. Saludos cordiales de Perú. Los anglosajones sí que son genocidas. Esas cositas que pone aquí la gente. Nombre del libro, por favor. Bueno, tengo aquí el original, pero así me lo impreso. A ver si se ve. No sé si se A ve. Ahí. ver, no se ve del todo. Nómbralo si puedes.
A ver, ahora, es que te sale al revés, Pedro. Ah, Cuando España... echó a es que andar. hecho andar, Claro, vale, lo pues leo, me venga. repito. Cuando España echó a andar, Alfonso X y los orígenes de la nación española. Pues, señores, Pedro Insúa, un referente auténtico, Muchas gracias. por encima de ideología, un historiador de los de verdad. Muchas Y, gracias. y de verdad, para mí es un gusto escucharlo, porque comparto muchas cosas con él, mucha manera de ver las Muchas cosas. gracias, Javier. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de promocionar el libro y tal y cual. Yo soy muy mal publicista de mis libros. Soy muy Yo poco amigo del recomiendo, comercio en ese sentido. yo Vamos, reco- muchas gracias por y ofrecerme esta recomiendo oportunidad y a ver ¼ si es un poco. de Pedro. Y aparte me encanta lo de, pero me todo para mí. Señores, Vamos, Sevilla, gracias. capital imperial, ¿eh? Lo digo por los tercios de Sevilla y Oye, tal. Pedro, y a ver si viene por Sevilla, ¿eh? Pues sí, cuando. Vamos, una de las ciudades que mejor parada sale, obviamente, con Alfonso X, fíjate, que fue el que hizo los alcázares, hizo todo ahí, ¿no? O bueno, marcó muchísimo Sevilla. Y Sevilla me parece una ciudad donde se hace España propiamente dicha, ¿no? O sea, Sevilla me Pues a ver si viene parece por aquí. la ciudad principal, no sé, la ciudad A donde ver se si, corona, digamos, propiamente dicho. Es la ciudad pensada como imperio. Claro, es es la que ciudad yo lo digo, sí, que se yo lo digo reproduce siempre, después digo, en América, en fin, Sevilla es, para la historia de España, para yo mí, creo que es yo siempre fundamental. digo que nosotros somos que, que España es la cuna de la hispanidad y que los sevillanos tenemos una ciudad que muchos no saben ni lo que tienen. Exactamente, ¿eh? No, no. Yo viví en Córdoba un tiempo, pero no tenía la idea de Sevilla, la importancia que tiene Sevilla, ¿eh? A pesar de que para los cordobeses los sevillanos siempre se las dan de, hay una rivalidad ahí tremenda, ¿no? Y que se le da importancia y tal igual. Y yo decía, mira, los sevillanos que presumidos, pues tienen razón en serlo. Lo que decía Antonio Gala, dice, los sevillanos se cree que tienen la ciudad más bonita del mundo. Dice, pero es que lo mismo tienen razón. Es lo mismo tienen razón. Pero bueno, yo que soy de esos sevillanitos, pero bueno, que Pedro, lo dicho, gracias, amigo. Un ¿Vale? abrazo, muchas gracias Y aquí a tenéis ti. a Pedro Insúa, de verdad, un referente. Muchas Muchas gracias, ¿eh? gracias.